artista que se posiciona ideológicamente ante la historia, escéptico ante la destrucción del pasado, reivindica la damnatio memoriae, el procedimiento de eliminación de la identidad. Explora la conciencia del individuo, cuestiones de política, historia e ideología, pero sedimentadas en obra de arte. Su trabajo tiene mucho de documental, pero además sale a la calle, pinta en lugares abandonados y es miembro del colectivo Paco Pérez. Se llama Mario Marín y onubense, expone en la compostelana Galería Metro. Bienvenido a Galicia y Espacio de Arte, Mario. Gracias. Vamos a empezar con un cuestionario breve para conocerte. Devoto de la Virgen de la Ataraxia. Aquí no la conocemos, esa Virgen. Es una virgen imaginada, ¿no? La ataraxia es la serenidad, la calma, y me gusta mucho tomarme las cosas de manera tranquila, de manera relajada, cualquier proyecto que abordo, entonces pues, es un juego de palabras. Bueno, pero hemos hablado de religión y los de toda Andalucía vivís mucho la Semana Santa. Nosotros que acabamos de pasarla, ¿cómo la vives tú? Yo la vivo de la única manera que se puede vivir allí, ¿no? Es aceptándola, no puedes hacer otra cosa. El entorno en estos días está completamente repleto de Semana Santa y o te vas de la región o se respira por todos los sí. huecos y rincones. Has venido varias veces a Galicia e incluso has estado viviendo aquí. Sí. ¿Cómo la ves? Pues a mí me ha gustado siempre muchísimo Galicia. La echamos de menos, muchísimas veces cuando estamos atravesando a lo mejor rachas de mucho calor allí en el sur, en Huelva, donde yo vivo ahora, o rachas sin lluvia durante mucho tiempo, nos acordamos de los años que estuvimos aquí. ¿Y qué te gusta de Huelva, de tus paisanos, o qué no te gusta? Huelva ciudad tiene el problema de la contaminación, que es el polo químico con el que estamos peleando desde hace tantos años, y luego todo el entorno de playas y de sierra, y eso es extraordinario también. Escritor de novelas y de relatos, ¿a cuál de ellos le tienes especial cariño? El último, por ejemplo, relato que me premiaron, un relato bastante redondo, bastante cerrado. ¿Cómo se titula? Herodes. Fungeriño es el relato de un personaje y se llevó el premio, el relato Eñe, en Madrid. Y varios premios ya más tienes en tu currículum. Y aparte de tus lecturas, de lo que escribes, ¿qué lees, qué música escuchas y qué tipo de cine ves? Lo último que leí ha sido una relectura de Metamorfosis de Kafka. La última película que he visto ha sido la famosa Ocho apellidos vascos. Y pues escuchar música, me gusta mucho el flamenco. Cuando estoy en el estudio o estoy poniendo radio, directamente radio, y lo que vaya surgiendo, noticias, lo que sea, o flamenco de fondo. Y lo que vaya surgiendo por la calle, porque nosotros, viendo tu currículum, te vemos como un buen flaner, descubriendo las huellas, las señales. Sí, este proceso, este proyecto en concreto me ha llevado mucho tiempo de patearme en las calles y investigando, encontrando una serie de elementos que yo necesitaba para trabajar, y es eso, una labor de calle. Y manejas mucho conceptos como el escombro, la ruina, la derrota, personajes que han sufrido o que han caído en desgracia, pero a ti no te vemos como muy derrotista. No, todo lo contrario. Sí que siento atracción por esa zona, ¿no? Esa zona del ser humano, esa zona de pérdida, pero todo lo contrario. Abolitio nominis. Este es el título de la exposición de Metro. Y todo un instrumento de poder para anular a determinados personajes, nombres, calles que no conviene mencionar por algún motivo. No sé si conviene mencionarlos o no. No está mal mencionarlos. Se ha decidido que tienen que ser sustituidos por otros y... Bueno, pero se ha decidido, esto no es de ahora. Si nos remontamos a la historia, pues en Egipto, en Roma se hacía. Sí, lo único que se ha hecho es repetir los pasos anteriores. O sea, tradicionalmente el ser humano, cualquier régimen,
cualquier sistema llega y para ensalzarse un poco no solamente conviene hacer buenas cosas, sino acabar con los nombres anteriores, con la fama anterior, ¿no? Es una cuestión de equilibrio, ¿no? Pone de manifiesto lo que es la mezquindad, ¿no? del ser humano. Y lo relatas, ahora estamos viendo el proceso a través de la figuración y en una labor que tiene mucho de documental, de historia, casi de narración. Sí, sí, todas estas piezas son fruto primero de una documentación muy amplia, ¿no? Viendo, leyendo, estudiando sitios, entornos, lugares, y luego además una doble criba, ¿no? La primera criba de la documentación para ver por qué líneas va a tirar el proyecto, y una vez que está el proyecto cerrado, otra criba luego que es para seleccionar, ¿no? Lo que ha venido aquí a la galería es un porcentaje de la obra del proyecto. Hay obra que ha quedado en el estudio con imágenes similares a las que están en la exposición, pero han quedado porque me gusta mucho seleccionar y cribar y demás. Y todavía es que es un proyecto abierto, porque sí, sí. pueden surgir, ahí están todos estos grandes dictadores como han caído, que todos los espectadores vemos a través de la televisión. Tienes varios apartados, uno es dedicado a las terracotas. Y bueno, con esas, incluso con las lascas que quedan en el suelo, en instalación las has presentado. Háblanos de esas terracotas. Hay de todo, también hay personajes militares, aviadores. Las terracotas están inspiradas en las clásicas placas que se colocan en los dinteles de las puertas, en los edificios, en las esquinas, ¿no? Aquí nació un tal personaje, ¿no? O aquí vivió tal personaje. Y simulan que han sido arrancadas, ¿no? Han sido damnificadas, ¿no? del edificio. Los personajes son variados, ¿no? Porque todo pueblo, toda localidad, toda ciudad mediana tenía sus personajes de referencia, ¿no? Propios del régimen que no tienen notoriedad ninguna, ¿no? Cuando hablamos de personajes como a lo mejor el caudillo o los personajes más emblemáticos, tienen la fuerza propia del personaje, pero hay centenares de hombres y mujeres que a lo mejor tuvieron una labor como periodista, como asesor de no sé qué, o abogado, o médico, personajes que solamente eran conocidos en su ciudad, hasta cierto punto neutros, ¿no? Y con la aplicación de la ley de memoria histórica, pues también fueron defenestrados, ¿no? ¿Quieres con este trabajo, hablar de la verdad histórica? Y desde luego el trabajo no se presenta como algo neutral. El hecho de tocar la ley de memoria histórica es porque es la que actualmente nos rige, ¿no? O sea, la damnatio memoriae, que es la aplicación de la eliminación de la identidad, ¿no? De la personalidad que queremos quitarnos de en medio, en este momento es la que hay. En otros países, en Alemania también hay leyes similares, y realmente lo que es una repetición de nuestra historia, ¿no? Desde el antiguo Egipto hasta Roma, en la Edad Media, el Renacimiento, en toda época lo ha habido. Trabaja la memoria histórica Francés Torres también, pero tu trabajo no se parece nada al de él. Sí, pero a mí me interesa mucho el poder, la fuerza narrativa, ¿no? Por eso no me voy mucho de lo que es una factura realista, una factura figurativa, y aunque hay muchas piezas en blanco y negro, por ejemplo, como esta, pero hay otras que la mayoría son color, ¿no? Me interesa mucho. ¿Y te interesa el concepto de souvenir? Sí, porque es un ramal, digamos, de lo que es la damnatio, ¿no? La clásica eliminación del personaje tiene un punto muy atractivo en el souvenir, ¿no? Porque mientras el personaje funciona, el individuo funciona, el souvenir funciona. En el momento en que cae en desgracia el personaje, el souvenir deja de tener interés, y se origina también una corriente contraria, que es la del nostálgico, el coleccionista, que sigue buscando a lo mejor ediciones limitadas o en ferias de antigüedades, busca souvenir del personaje. Anterior a este proyecto presentaste en la feria Cuarto Público, aquí en Santiago, tu proyecto Toldos, también con la Galería Metro. Háblanos de esos toldos.
Toldo es el toldo tradicionalmente es funciona como protección, ¿no? Siempre el ser humano desde siempre ha tenido su protección, su manera de cubrirse. En distintas culturas, tanto hombre como mujer se han cubierto su cara, ¿no? Y yo en la serie Toldo lo he llevado más al extremo, utilizando el concepto toldo como sinónimo de cobertura, ¿no? De parapeto. ¿Y por qué? Pues porque yo trabajo desde siempre, me gusta mucho el tema de la identidad, no identidad. Son personajes que están directamente con bolsas en la cara, bolsas cubriéndole la cabeza, y lo que origina en el espectador es una sensación de inquietud, ¿no? Porque hay un retrato y no identificamos al retratado, ¿no? Sí. De ahí salen esa serie de retratos descabezados, largas, muchas veces solo se ve el torso, otras veces solo se ve lo que es el rostro, pero una parte muy... Bueno, tú, hoy por qué no viene encapuchado, pero ya lo has hecho en ocasiones, presentar una muestra totalmente y con máscaras. Con una máscara y con un compañero, con el escritor Marcos Gualda, totalmente enmascarado. La inquietud y la extrañeza, Strangers se llamaba, por ejemplo, aquel proyecto que presentaste en una calle. Sí, Stranger es un proyecto también sobre... el Stranger es el personaje... la serie versaba sobre el personaje que nos encontramos por la noche, por ejemplo, cuando vamos para casa ya, de vuelta de una jornada, esos personajes que se cruzan con nosotros, que realmente son extraños, ¿no? Son desconocidos, ¿no? Otra vez vuelvo a jugar ahí con la obsesión por la identidad, ¿no? Te cruzas con alguien, sus gafas de sol o su cabeza baja, y estás pasando al lado de alguien desconocido, absolutamente desconocido, ¿no? Porque queríamos, Marco en concreto, yo le pedí que colaborara conmigo, él es escritor, y le pedí que hiciera, sobre el proyecto que yo le pasé, la base teórica que yo le pasé, le dije que hiciera una serie de frases que justificaran. Haikus, ¿no? Cortitos, haikus cortitos. Entonces la exposición, lo que se montó fue, mientras yo iba haciendo una intervención en muro sobre un Stranger gigante, él iba sobre el suelo, que lo forramos entero de cartón, y iba escribiendo estos haikus que definían lo que era el proyecto de... Sí, sí. Pero qué ágiles, porque en ese tiempo, bueno, hiciste retratos, además muy espontáneos, pero superaban los 30 y pico, ¿no? Madre mía, qué agilidad. Vamos a trasladarnos a la galería, allí está el director Javier Blanco, y esto es lo que nos comenta, ¿por qué ha apostado por ti? Bueno, a mí lo que me llamó la atención de la obra de Mario Marín fue el componente narrativo de sus obras. Aparte de la calidad técnica de sus dibujos y de su trabajo, ese elemento narrativo quizá es el que le da unidad a todos sus trabajos, o a sus series de trabajos, ¿no? Él dice que es un artista por actitud. Yo creo que es un artista por actitud en el sentido de que él mantiene una actitud crítica hacia los temas importantes del mundo que le tocó vivir, y que los plasma en sus obras de una forma muy eficaz, utilizando pues todos los medios que tiene a su alcance. Hay que decir que Mario, aparte de artista plástico, es performer, y el componente narrativo que tiene en sus obras o sus series quizás está vinculado a su faceta de escritor. Por si no lo sabéis, es escritor con un montón de libros publicados, y entre ellos pues uno con un título muy curioso, que es Herodes Fungariño da Silva, que fue galardonado con el premio Cosecha Eñe 2012. En definitiva, yo pienso que Mario Marín, artista andaluz, con la gracia que le caracteriza a los artistas y a los andaluces, es un artista multidisciplinar, con una capacidad de trabajo enorme, con mucho oficio, con muchas cosas que decir, y que, insisto, en toda y cada una de sus series existe una mirada seria, rigurosa, al mismo tiempo que esa salsa típicamente andaluza, que está marcada por el sarcasmo, la ironía y el humor. Muchísimas gracias a Javier.
Bueno, ya habías participado con él, bueno, si tienes que añadir algo, en Cuarto Público. Es tu primera exposición, pero bueno, lleváis algunos meses y espero que no sea la última. No, eso también. Ya estuvimos incluso antes de Cuarto, estuvimos en Madrid también con una participación en la Rungar Fair y bastante contento también. Bueno, otra de tus facetas es practicas el arte de acción y muchas veces en espacios insólitos. Por ejemplo, en una pescadería en el mercado. ¿Cómo reciben este tipo de intervenciones? Sí, esa acción fue una acción bastante artística en el sentido de que el compañero que hizo conmigo la intervención y yo estuvimos, lo que vendíamos era pescado, pero no era pescado real, sino lo que eran linograbados, ¿no? Estuvimos haciendo pues lo que eran las plantillas, tallando las plantillas de boquerones, de gambas, de mejillones, de camarones, y hicimos series de 20 de cada silografía, de cada linografía, hicimos 20, pasaron por tórculo, pasaron por estampaciones seriadas y las colocamos en el puesto de pescado, igual que se amontona el pescado de manera habitual, ¿no? Sobre un poquito de hielo, y las series pues estaban colocadas y ahí terminaba la acción. Delante tenían su precio, pero era parte también de la escenografía, ¿no? Su precio escrito sobre papel estraza con rotulador, como se suele muchas veces poner en las pescaderías, y la sorpresa nuestra fue que empezamos a vender obras, empezamos a vender pescado. Porque claro, te podías llevar a lo mejor una estampa que era a lo mejor un cuarto de kilo de boquerones al precio que suele estar, a los 5 euros, por ejemplo, ¿no? 6 euros, y la gente te compraba una lámina, te compraba una estampa, estaba comprando boquerones, y terminamos vendiendo mucha obra que no era la intención de la Pero bueno, acción, ¿no? que nunca viene mal. La gente se cortaba a lo mejor más con el rape, que estaba a 20 euros, o con la cigala, que estaba a 24 euros, pero la gente, todo lo que eran, por ejemplo, childa, almeja, todo eso se vendió bastante. Qué ingeniosos, qué ingeniosos. Perteneces al colectivo Paco Pérez, que realmente sois dos y habéis hecho otro tipo de acciones, pero muy singulares. Algunas en descampados, otras también invitando a votar. Por cierto, a un personaje curioso, Gundy Salvo, que lo vimos como ficción en la época de la transición. Sí, exactamente, ¿no? Y además es esa acción surge en un momento en el momento en el que estamos, ¿no? Un momento actual de un descrédito de la clase política, ¿no? Y nosotros no queríamos contribuir a ese descrédito, todo lo contrario, ¿no? Queríamos poner de relieve lo que es el hecho del voto, ¿no? El hecho de la participación, mofándonos un poco de lo que es el gesto de la participación, soltando preguntas al aire, ¿no? Cuestionando si conviene votar, si no conviene, qué validez le damos a esto, y colocamos una urna y ofrecíamos la posibilidad a todo el mundo de votar, ¿no? Más que nada el gesto del voto, ¿no? Niños, gente que podía votar 2 veces o 3 veces si quería, ¿no? Ese proyecto no terminó muy bien, porque me parece que lo cerró la policía. Sí, porque tienes que pedir permisos para actuar en espacios públicos, y esto era un mercado de abastos, y claro, no tardaron mucho en llegar, bueno, con mucho respeto nos dijeron que nos retiráramos. Bueno, esas salidas que hacéis a espacios singulares, sitios abandonados, ¿no creéis mucho en el concepto de galería? ¿Está llegando a su final? Yo creo que pueden correr de manera paralela. La galería tiene que reinventarse, como de hecho se están reinventando, ¿no? Están surgiendo muchos híbridos, ¿no? Bares, librerías, teterías que a la misma vez tienen o sea, editoriales que a la misma vez tienen espacios de interiorismo. Espacios distintos, sí, que están surgiendo, y la galería yo creo que está evolucionando por ahí. Y luego lo que es el arte de calle, lo que es la acción, tiene una evolución bestial. Yo creo que eso ya sí que es imparable. ¿Y qué ocurre? Pues que o lo documentas o la obra es efímera, ¿no? La obra termina quedándose en una pared o quedándose nada para los espectadores que la han visto en ese momento. Tienes ahí el documento, ¿no? Tu trabajo en ocasiones también me recuerda un poco, entre que practicas el arte de calle, a Bakshi, y por el hecho de ir totalmente camuflado con esas máscaras, así un poquito de lejos.
Lo de las máscaras es una cuestión casi fetiche, ¿no? Es una cuestión de atracción. Hay muchas cosas. Al principio lo de ocultarse surge por darle importancia más a la obra que al autor, ¿no? Y muchos de los murales que hacíamos, si nos estaban grabando y teníamos que aparecer, pues preferíamos ocultarnos. Y luego hemos seguido con el juego de la máscara. Bueno, nunca habéis hecho apología del terrorismo, ¿no? Porque hay un título, Tips to Kill a Leader, que casi se aproxima. No, puede parecerlo, pero ahí el fin de la serie era recoger la sensación de amargura, de decepción que hay ahora mismo, ¿no? O sea, como conocemos a cualquiera que tomando un café está absolutamente desesperado y la propuesta suya es: pues voy a poner una bomba en un banco, voy a salir, me voy a cargar a todos estos, y no pasa de ahí, ¿no? Es la palabrería. Entonces, pues la serie lo que ofrecía eran pequeñas anotaciones, como una guía práctica para acabar con tu jefe, para acabar con tu banquero, para acabar con tu líder. Entonces el líder, ¿no? El dueño, era un juego de palabras, ¿no? Pero solamente así, solo Sí. de juego. ¿Te preocupa mucho pues, lo que acontece alrededor, como por ejemplo los miles de desaparecidos que todos los días nos bombardean las noticias con ello? Y de ahí surge tu serie Missing People. Missing People y otra en la que estoy trabajando ahora, que es Lost on Purpose, que es perdidos a propósito, ¿no? O sea, el desaparecido como efectivamente como ¿El real? el real, y luego está el desaparecido que a lo mejor su intención es desaparecer, ¿no? O sea, lo que es su entorno más cercano, su familia, vive el duelo de la pérdida, recurre a policía o recurre a todos estos carteles que vemos muchas veces sobre gente desaparecida y demás, y a lo mejor no estamos teniendo en consideración que el perdido lo que ha hecho es fugarse, ¿no? Iniciar un nuevo camino, poner tierra de por medio, resetearse, empezar una nueva vida, una nueva aventura, y no, entonces es un perdido a propósito, ¿no? Bueno, pues invitar a todo el mundo, ¿no? a esta cita que ya digo, es mucho más larga, pero y que todos, incluso el espectador que va, puede seguir completando porque notamos que faltan un montón de imágenes, hay una narración, pero que faltan muchas. ¿Qué tal ha resultado la inauguración recientemente, hace poco? Muy bien, ha estado bastante bien, ha habido gente, me ha gustado, la gente que estuvo, tuvimos conversaciones muy interesantes, e incluso un chico que estuvo me dijo que estaba trabajando en una tesis y que le interesaría tener imágenes de la exposición, y le dije que sin ningún problema, que llamara a Javier, que Javier le pasaría imágenes de calidad y que las utilizara sin problema. Y además son series largas, pero se pueden dividir y llevarnos una. Es todo un recuerdo de agilizar la memoria, la historia y de saber que estamos vivos todos, en definitiva. Son series que incluso están todavía abiertas, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, estoy recopilando antiguos callejeros, planos de pueblos, planos de ciudades, con lo que es todo lo que es el callejero antiguo, la rotulación antigua, y porque tengo en mente hacer una instalación también con todos esos planos, y estoy llamando a ayuntamientos y demás para que me faciliten. Ya digo, o sea, no solo artista, sino historiador, documentalista, sí, y encima escritor, y encima premiado. Y ha sido un lujo que hayas estado con nosotros, y espero que no sea esta muestra la última por Galicia. Muchísimas gracias, Mario. Gracias a ti, la gratitud es mía. Gracias. Rememorar lo que ya no existe, hacer un ejercicio de memoria histórica, pero también preocuparse por problemas que nos afectan, como son los desaparecidos, la identidad, la no identidad, un artista muy completo, performance, escritor, y un trabajo muy interesante sobre nuestro pasado histórico en la compostelana Galería Metro. Como siempre, seguimos hablando de arte. La próxima semana, hasta entonces, muchísimas gracias.